Gracias. Muchas gracias. Ponle el negro para ver. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches. Después de la intervención tan completa y tan detallada de Aurora sobre el porteñazo y todos los demás elementos relacionados, yo tengo mucho que decir, no tengo mucho que decir, pero quisiera señalar un detalle que es el siguiente. El porteñazo, al igual que todos los movimientos militares, no nace en los cuarteles, no nace en los barcos ni en los aviones, nace en la sociedad civil. Y esa sociedad civil influye sobre el conglomerado militar que va indiscutiblemente o tomando conciencia o reforzándola o sencillamente ya tomando acciones concretas. Y en las actuales condiciones que estamos viviendo en el país, con mucho más razón, tenemos nosotros que acercarnos a las Fuerzas Armadas, desde el soldado hasta el general, porque para que no sepan, la confusión de qué está pasando o qué puede pasar en el país es total. Yo tengo 2 o 3 oficiales amigos con alta jerarquía y lo que me dicen, aquí no sabemos qué pasó ni qué va a pasar. Por supuesto, esto da lugar, y es lo peligroso, a desviaciones, a oportunismo o también a confusión total. Ahora pues que una sugerencia que yo estoy haciendo es que se acerquen a los militares, independientemente del rango que tengan, y también a los familiares de los militares, que también tienen un papel importantísimo en estos detalles. El caso del porteñazo es un ejemplo como tal. Aproximadamente 66 oficiales, entre superiores y subalternos, participamos en el porteñazo. Y yo le preguntaba, una vez que estábamos en la cárcel, la razón por la cual habían instruido. La gran mayoría era sencillamente por influencia de familiares, o influencia de amigos, o también de maestros o profesores que son también factor fundamental en la formación de conciencia y especialmente conciencia política. Ahora pues que es un llamado que dejaba con mucho cariño. Yo a esta edad, y como estoy un poco imposibilitado desde el punto de vista físico, tengo 91 años, soy esclavo del teléfono hablando con mucha gente, porque soy parte de un grupo social de donde yo vivo, pero indiscutiblemente estoy aislado hace cuestión de 7 meses ya, por las razones que estoy diciendo. Pero sin embargo, a través del teléfono, a través de mi mujer, a través de mi familia, yo algún tipo de trabajo estoy haciendo siempre, sobre todo en estas condiciones ahora que son tan delicadas, porque aquí nadie sabe qué va a pasar. Y lo que sabemos que pasó es triste y lamentable, pero no para entregarse, sino para resistir y seguir adelante. Sobre el porteñazo yo quería decir lo siguiente. Fíjense que esta vez, debido a la naturaleza bélica del porteñazo, que tuvo mucho más proyección que lo del Carupanazo, se habló, para eso, la cifra de muertos en total en la época, lo digo el poeta por cierto, 480 muertos, supuestamente militares. Pero sé que esa es una cifra que no es muy confiable. Pero en cambio, la de el batallón de infantería era el número 1 y los 2 destacamentos de policía militar que combatieron frente a las tropas del gobierno, allí murieron 182. Quiere decir estos, perdón, no. 480 fue el cálculo que se usó en esa época. Pero en cambio, la cifra oficial que dio la alcaldía fue de 180 civiles. Quiere decir que hubo más muertos civiles que militares. ¿Qué pasó? Que los civiles fueron enterrados en fosas comunes y los militares en cambio fueron contados por la Marina. Se fíjense, a pesar, claro, y otra cosa, eran militares jóvenes en su mayoría, que combatieron
desigualdad de ocupaciones tremenda, porque acuérdense que el porteñazo se inicia y se desarrolla con apenas 490 infantes de marina, aproximadamente 600 oficiales, 600 militares. Y en cambio, las fuerzas atacantes eran alrededor de 8.000. Y nosotros teníamos simplemente el fusil FAL, no nada, era la gran arma que teníamos. Ellos tenían tanques y tenían aviones. Y tristemente, incluso, la mayoría de muertos civiles no combatientes se produjo en los alrededores del llamado El Fortín, en Puerto Cabello. Es un castillo colonial que está en la única altura de Puerto Cabello, una meseta de Puerto Cabello. Allí la aviación atacante lanzaba cohetes que, por supuesto, paredes coloniales de 45 centímetros de ancho no le hacían nada, pero desbordaban hacia el barrio que es alrededor numerosamente habitado por gente civil, y allí sí fue una masacre horrible como esa. Pues bien, alguien habló de el padre Padilla. En la primera ocasión en que bajo el chavismo fuimos a Puerto Cabello a celebrar el porteñazo, iba el actual gobernador, estaba recién nombrado alcalde, iba Víctor Hugo Morales, también el periodista García Ponce, también estaba con nosotros, como personas más destacadas, ¿no? 2 o 3 miembros del Partido Comunista, que ya de Puerto Cabello, no recuerdo el nombre, el profesor Guevara, que es un profesor de secundaria que dirigió el combate desde el liceo hacia el Ferrobar. Bueno, y cuando íbamos marchando, yo vi por primera vez la fotografía, la pintura del padre Padilla. Yo, entre otras cosas, trabajé en mercadeo y publicidad. Y estudié, entre otras cosas, lo que se llama la teoría del valor. La teoría del símbolo. La teoría del símbolo. La teoría del símbolo establece que todo símbolo representa un suceso extraordinario de conveniencia o sencillamente de patriotismo, ¿verdad? Los logos que todos conocemos son sencillamente símbolos. Cuando vemos un símbolo de Coca-Cola, pensamos en refresco, pensamos en disfrute. Las damas piensan sobre todo también en perder la línea y 40.000 cosas por hacer una referencia a nosotros. Entonces, allí tienen ustedes un símbolo que puede usarse para muchas cosas, porque representa sucesos o bien por personas o bien marca comercial. Pues bien, apoyado por García Ponce, que conocía la teoría de los símbolos, yo le propuse al alcalde de Puerto Cabello, en una reunión que tuvimos, que le metiéramos pinturas completas, porque ese es el símbolo principal del porteñazo. Inclusive mi mujer, que conoce mi conocimiento, cuando vio la invitación a este acto, que era como el padre me dio a mí, la teoría de los símbolos. ¿Por qué razón? Porque indiscutiblemente todavía yo tengo un hijo que vive en Puerto Cabello, que no es porteño, y él me dice que mucha gente de Puerto Cabello no tiene la menor idea de lo que pasó en el porteñazo, entre todos los jóvenes, pero sí saben una cosa, que fue un gobierno, un enfrentamiento entre el gobierno y los comunistas. Pero la teoría del valor, perdón, es que me confundo con más, la teoría de los símbolos dice lo siguiente, que hay 40.000 interpretaciones
se pueden derivar de un símbolo. Y, por supuesto, ¿cuál es el símbolo aquí? Un cura salvando o ayudando a un soldado. ¿Qué quiere decir eso? Los militares matan soldados y es la iglesia quien los ayuda. O los comunistas mataron, ese fue el mensaje fundamental, los comunistas mataron a los soldados y fíjate que fue la iglesia quien vino a salvarlos. Y 40.000 tipos de interpretaciones que se pueden hacer. También así, ustedes saben que el premio que ganó esto no fue por decirlo, fue indiscutiblemente también por intereses políticos. Pero sin embargo, todavía sigue el símbolo del porteñazo con alguna parilla allí. Y es bueno que sepan que eso fue en lo que se llama la limpieza desde el punto de vista militar. Porque allí no se podía mover nadie cuando hubo el combate. En una esquina, un suboficial de la Marina, que manejaba una Moto 50, se le fue la banda y se fue con ella, la banda de la ametralladora, y se fue con ella y asomó medio cuerpo. Y cuando lo recogimos tenía como 30 disparos encima, porque era fuego de parte y parte. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes a un cura recogiendo a alguien con aquello? Y peor aún, también decían que el soldado decía: sangre, padrecito, que me estoy muriendo. Y de ahí 40.000 cosas. Bueno, esto quizás no tiene ninguna importancia política que digamos, pero sí, desde el punto de vista, esto de todo era todo un símbolo. Sí. Para decirte, y fíjate, cada año, hace mucho tiempo, pues, quería identificar lo siguiente. Ya les decía, y ustedes saben, pero quiero repetirlo, que los golpes de Estado, la protección de los militares, no es genuina, es producto del efecto, de la influencia del personal civil. Sino de individualidades, por menos organizaciones, sindicatos, partidos políticos, organizaciones como la Coordinadora, como el Frente, etcétera, etcétera. Hagamos un esfuerzo para ver de qué manera ayudamos, sobre todo en estos momentos que son tan críticos también. Fíjense una cosa, el porteñazo es todavía un eco del antibetancurismo que se desarrolla a partir de la tradición del Pacto de Puerto Fijo, solapadamente. Y están así que antes del porteñazo surge un movimiento de derecha o bien progresista. Porque, por ejemplo, fíjense, Castro León era un hombre de derecha que invade inclusive para el Táchira, pero él tenía como segundo a Moncada Vidal, que en la casa se vuelve un hombre de izquierda y llegó a ser comandante de la Falda, después comandante Ponte. Y así pues, el Salvador también tenía gente de todo tipo. El porteñazo sí se depuró un poquito desde el punto de vista político, ideológico. ¿Por qué? Por su trabajo. Por el trabajo que hizo Víctor Hugo Morales, era más claro. Porque Juan de Ponte era poco hablador, y por lo pero Víctor Hugo era un incansable trabajador. ¿Sí? Inclusive con su ejemplo personal y militar de responsabilidad, de honestidad, etc., indiscutiblemente que influyó en muchos de nosotros. Cuando nos llaman a nosotros, a los dos que estábamos al frente de los acontecimientos, que éramos dos oficiales jóvenes, tenemos 22, 23 años, y con la jerarquía más baja, comenzando, que nos llaman a tierra Víctor Hugo Morales, Lairé y otros más, camaradas, y nos plantean el argumento más fuerte que ellos nos plantearon fue que Víctor Hugo Morales, al despreciar un ofrecimiento que le hicieron para irse a Inglaterra y vivir cómodamente exiliado, prefirió convertirse en desertor. Y que por supuesto lo estaban buscando, las Fuerzas Armadas. Ese fue el mayor argumento por la calidad moral y profesional que tenía Víctor Hugo Morales. Y sin embargo, fuimos
Ese es el tierra en Puerto Cabello, donde vemos ahí en Bol. Cuando regresamos a la base, estamos trabajando en Puerto Rico, de Marina, planteamos también, eran los de 14 oficiales que nos reunimos a eso de las 12 de la noche. Y el argumento principal era ese. Mira, vale, Moralito, es el hombre que está metido ahí, perdón, la dama, entonces no echa de bola. La verdad es que las individualidades, teóricamente, desde el punto de vista marxista, no tienen gran influencia, pero sin embargo, cuando tienen la talla de ciertas personas en ciertos momentos, son directivas para la historia. No tengo nada que decirle. Si me da alguna pregunta en concreto, que no creo, hace mucho tiempo ya era cuanto decirle, pero sobre todo también agradecerle la presencia de ustedes acá, porque yo cuando entré aquí, que vi todo este ambiente, sinceramente me sentí fortalecido. Y con la presencia de ustedes acá, esta noche va a poner música con el centro de la noche. Te pedí que me lo confirmara. Lo que me decía Manuel, que el porteñazo estaba abortado. El 1 de junio estaba abortado. Y el 2 de junio, yo creo que eras tú, según me decía Manuel, y a 2 oficiales más de tu propia graduación. Y fue cuando se da el 2 de junio el lanzamiento, el porteñazo. Sí, Entonces, por favor, aclara esto. Éramos muy pocos, indiscutiblemente, pero muy fervientes. Éramos, además de la edad, otras cosas que las siguientes. La mayoría de los que participaban en el porteñazo, como oficiales, éramos 27, me refiero de infantería marina, y de a bordo, y tenían como 45. Casi todos veníamos ya con, no conciencia, pero sí con estímulo desde el bachillerato. Yo llegué, perdonen que use yo ahí porque me acostumbro, pero para mí es un parte muy orgulloso. Yo llegué a Caracas a los 12 años y llegué a un lugar que llaman el 8 de octubre. ¿Sabes qué era eso? En el sector de enero que da hacia Montepiedad. Eso era ahí. Y estudiaba en una escuela que se llamaba Gide Montesina. Y luego estudié en la Miguel Antonio Caro. Y luego en el pedagógico. El Miguel Antonio Caro lo manejaban los camaradas y los adecos, que en esa época era la época de Pérez Jiménez. Y el pedagógico lo manejaban igualito. PCB y el democrático. Cuando ingresé en la escuela básica, Catequada Naval, me conseguí con un grupo de gente que era igualito, que venía de los liceos, ya con cierto tipo de influencia, no de conciencia. Y por supuesto, ese factor fue tan determinante. Y demuestra lo que le decía, pues, que indiscutiblemente los gobiernos militares no se fraguan por espontáneos, sino que son alimentados desde la observación. Le agradezco mucho la paciencia, un placer, y que viva Chávez, que viva Puerto Rico.